Bien, chicos, ahora sí vamos a continuar. Habíamos visto la configuración externa, que no es muy difícil porque simplemente hay la emergencia hay la emergencia de nervios y hay los surcos que delimitan la estructura con otras y que hay simplemente tres caras. Ya la configuración interna es un poquito más complicada porque en esta vamos a tener la emergencia de varios núcleos a nivel de lo que es el puente de Barolya. Y vamos a ir viendo que en diversos segmentos cambia la configuración interna de esta, considerando sus cortes. Vamos a estudiarla a partir de 4 cortes, que son donde se notan los cambios totales en el puente de Barolya. ¿Cuáles son estos 4 cortes? El primer corte va a ir más o menos a la altura del borde inferior del nervio acústico. El segundo corte va a ir a nivel de la parte inferior de la eminencia redonda. ¿Se acuerdan que habíamos visto la eminencia redonda en la parte interna del puente, ¿no? Que formaba parte del acueducto. Entonces, a esa altura vamos a tener el segundo corte. El tercer corte va a salir a la altura de la eminencia del nervio trigémino. Y el cuarto corte encima de la eminencia redonda. Entonces, estos 4 cortes nos van a permitir estudiar la configuración interna del puente de Barolya. Bien, el primer corte a nivel del borde inferior del nervio acústico va a tener la distribución de las siguientes estructuras. Por una parte, chicos, ustedes pueden ver que sigue habiendo sustancia blanca y sustancia gris. Vamos a ir reconociendo desde la parte posterior hasta la parte anterior diversas estructuras, ¿ya? Vamos a ver primero lo que es el piso del cuarto ventrículo, que viene a ser toda esta formación gris que se observa acá, que tiene como forma de un antifaz, que lo he remarcado en lila, si ustedes pueden observar. Esta región posterior va a dar origen al piso del cuarto ventrículo y tiene más contenido de sustancia gris. En esta misma zona del piso del cuarto ventrículo vamos a encontrar la salida o naciente de dos núcleos. Vamos a tener en color celeste esta flecha, la salida del núcleo de Deiters. Y al lado de esta vamos a tener el núcleo dorsal interno. Ambos núcleos en ambos hemicuerpos de lo que es el puente de Barolya en su región posterior. Lateralmente vamos a tener una gran porción de sustancia blanca que va a tener manchas grisáceas, que va a estar encerrada en esta porción verde, denominada pedúnculos cerebelosos. Esta va a contener gran cantidad de fibras nerviosas que van a ir a interconectarse con el cerebelo. Por eso se denominan pedúnculos cerebelosos. Luego vamos a tener por debajo de estas el nacimiento de lo que son estructuras talámicas laterales y anteriores. Estas estructuras laterales y anteriores o tramos laterales y anteriores nos va a permitir el nacimiento de lo que es el nervio acústico, por una parte, y más inferiormente vamos a tener el tramo del nervio vago, que está acá remarcado en rojo. Ahora, si nos vamos a ir ya metiendo a la parte más interna de esta estructura, debajo del nervio vago vamos a tener el núcleo del nervio trigémino. Este núcleo del nervio trigémino se va a interconectar por unos haces nerviosos, como ustedes pueden ver,
que está en color medio amarillo, punteado, a la parte medial con lo que se denomina rafe medio. Este rafe medio va a tener una zona póntica que va a estar formada por sustancia gris, por eso se llama póntica gris. Ahora, por encima de esto, del rafe medio, vamos a tener lo que son una formación replegada de sustancia gris, que de igual manera se va a encontrar en la parte inferior de manera punteada, como ustedes pueden observar sobre estas líneas verdes, formando lo que se denomina cinta de Rayleigh media. Esta cinta de Rayleigh media se va a interconectar con los cortes vulvares o los repliegues vulvares que vienen desde lo que es el bulbo raquídeo, ¿no es cierto? Que habíamos visto que existían las olivas vulvares. En esta porción de este corte del puente de Barolio se puede seguir observando cortes vulvares. Muy por delante de los cortes vulvares vamos a encontrar núcleos axiformes, que van a ser esta zona replegada de sustancia gris y una zona punteada formando núcleos axiformes. Todas estas estructuras y núcleos que les he mencionado van a permitir interconectarse con los pares craneales. ¿Alguna duda de este corte, chicos? Lisa, ¿me puede volver a explicar desde el tramo del nervio vago? Ahí ya me perdí. Ya. Habíamos visto que por debajo de los pedúnculos cerebelosos, había una formación de fibras, ¿no ven? Acá pueden ver, no lo he pintado con rojo, hay una formación de fibras. Estas fibras dan origen a lo que es el nervio vago. En cambio, por delante o más bien por debajo del nervio vago, se ve una cantidad de sustancia gris, formando un núcleo, esta sustancia gris, el núcleo del nervio trigémino. Este núcleo del nervio trigémino tiene una interconexión con en la parte media gracias a unas fibras que salen transversalmente y se van a interconectar con una zona llamada zona póntica gris. Esta zona póntica gris va a estar alojada en lo que se denomina RAF medio o RAFE medio. Por debajo de la zona póntica gris también va a haber un acúmulo de sustancia gris dando origen a una nueva estructura denominada estructura cinta de Rayleigh media, que la voy a pintar un poquito más verde para que se pueda comprender. Ahora, esta cinta de Rayleigh media tiene una interconexión también con lo que son los cortes superiores de las olivas vulvares que venían del bulbo raquídeo. Acá solo vamos a encontrar la porción superior de estas olivas vulvares, por eso tienen esta forma replegada. Y delante de esta forma replegada vamos a encontrar dos núcleos denominados núcleos aciformes, que van a tener gran contenido de sustancia gris en la parte medial, como ustedes pueden observar. Ahora sí se comprende o hay alguna duda. Sí, Lisa, ya quedó claro. Ya, voy a continuar con el segundo corte. En este segundo corte, que forma parte de la eminencia redonda, más bien en la parte inferior de la eminencia redonda, vamos a ir también viendo que la cantidad de sustancia gris se va marcando más encerrada en ciertos puntos. Esa
conglomeración de sustancia gris solo en ciertos segmentos, dan origen a núcleos en el puente de Baroli. Y ahora los vamos a ir estudiando un poquito más. En la región posterior vamos a encontrar todavía a la porción de la eminencia redonda, que vienen a ser estos que están encerrados en círculos rojos. Estas eminencias redondas se van a ir a interconectar a través de unas cintas fibróticas con lo que es el nervio motor ocular externo. Entonces, de las eminencias redondas van a salir las fibras de lo que es el nervio ocular externo. Este nervio ocular externo va a pasar por encima de la cinta de Reil media, que como ustedes pueden ver ha aumentado en su tamaño, pero que ya no es con tanto contenido de sustancia gris, sino ya tiene contenido de sustancia blanca. Ahora, lateralmente de la eminencia redonda, en la región posterior, vamos a ver que se siguen manteniendo los núcleos de Bater y el núcleo dorsal interno. Estos núcleos van a seguir funcionando en la región posterior. Avanzamos un poco más anterior a estos núcleos y vamos a encontrar el núcleo del nervio facial, que también tiene una interconexión con la eminencia redonda. Por delante de este núcleo del nervio facial, vamos a encontrar a lo que es en el lado izquierdo de su pantalla a la extremidad olivar. O sea, ¿qué quiere decir? Todavía se puede observar un repliegue de lo que es las olivas vulvares, ¿no? Una porción de la extremidad olivar, que aquí se reconoce mejor y que lo estoy repasando con verde. Ahora, esta esta extremidad olivar, paralelamente a esta, vamos a ver que van a nacer los pedúnculos cerebelosos medios, que acá está resaltado con amarillo. De estos pedúnculos cerebelosos medios se ve la emergencia del nervio espacial y por delante vamos a tener los núcleos protuberenciales, que solo se han encerrado acá con rosado y a este lado con verde. Ahora, anteriormente habíamos visto que había un repliegue denominada cinta de Reil media. Ahora, como ustedes pueden ver, ya no está tan replegada, sino que se distribuye lateralmente y lo he pintado con unas flechas rosadas. Esta distribución lateralmente puede observarse que la cinta Reil media se está interconectando con una porción de los pedúnculos cerebelosos medios y que también va a tener una interconexión con los núcleos protuberenciales. ¿Ahí se me entiende o hay alguna duda, chicos? Chicos, ¿alguna duda? No, Licen. Algo muy importante en esta zona es que ya se van a ir reconociendo núcleos protuberenciales, núcleos del nervio facial, vamos a tener los núcleos dorsales y los núcleos de Deister. Obviamente también vamos a reconocer a lo que es la emergencia del nervio espacial a través de lo que son los pedúnculos cerebelosos y la emergencia de lo que es el nervio motor ocular externo. Algo que no deben olvidarse. Bien, vamos a ver el siguiente corte que está en relación con lo que es el núcleo del nervio trigémino. Si ustedes ven, ya se ha distribuido más horizontal en este corte nuestra estructura del puente de Baroli, o sea, se ha hecho más ancha si quieren verlo así.
y se va a reconocer las siguientes estructuras en este corte. Vamos a tener lo que es la calota superior e inferior, que está marcada acá con dos colores distintos. Por delante de las calotas, las calotas protuberenciales, vamos a tener ya una distribución marcada de lo que es la cinta de raíz media de manera transversa. Y vamos a reconocer algo muy importante que es el haz piramidal. Vamos a encontrar lo que es el entrecruzamiento de las fibras del haz piramidal. ¿Se acuerdan que decíamos que subían fibras nerviosas? Acá se va a formar un entrecruzamiento, por eso ustedes ven acá como una distribución en X de las fibras que van a dar origen a lo que es el haz piramidal que va a ir hasta corteza cerebral. Entonces, en este corte no hay muchas estructuras a reconocer nuevas, más que las calotas y la disminución de la cinta de raíz media y la formación de lo que es el haz piramidal. Este haz piramidal va a tener una interconexión también con lo que es el cerebelo. ¿Alguna duda, chicos? Bien, si no hay dudas, vamos a continuar. Ya en este último corte, en el que vamos a estar por encima de lo que es la eminencia redonda, vemos muy marcado que ha crecido la porción de la haz piramidal, ya es una porción más fibrótica. Si digo haz piramidal, quiere decir que está formado por varios axones que van a permitir formar un conducto fibroso que lleve y traiga información. Entonces, ya es el 50% de esta estructura que va a contener a lo que se denomina haz piramidal. Por encima de esta porción fibrótica del haz piramidal, vamos a encontrar la naciente de la cinta raíz media. Han visto, se ha ido haciendo más posterior la cinta de raíz media. Se ha hecho más transversa y más posterior la cinta de raíz media. A la altura de la cinta de raíz media se va a ver la formación de lo que es el núcleo lateral. Este núcleo lateral también va a tener una relación con una distribución de fibras nerviosas formadas en la parte medial de este corte, denominada cuerpo del trapezoide. Este cuerpo de trapezoide va a estar relacionada con una porción todavía pequeñita de las olivas vulvares, que en este segmento ya se van a denominar olivas protuberenciales. Lateralmente vamos a tener el origen de lo que es el menisco medio. Y más medial vamos a tener lo que es una formación de las pirámides. ¿Pueden observar bien? Algo muy importante en este corte es que hay una mayor cantidad de haces distribuidas en la región anterior y posterior. El haz longitudinal posterior en la región posterior y el haz piramidal en la región anterior. ¿Qué quiere decir? Que esta zona es más una zona de interconexión para el paso de información sensitiva motora, ya sea de estructuras superiores a estructuras inferiores o viceversa. Entonces hay más contenido de haces. Bien, ¿cuáles son las funciones más importantes o predominantes de lo que es el tronco encefálico? Primero que habíamos visto que va a dar origen al nacimiento de lo que es los nervios o pares craneales. ¿Qué nervios o pares craneales habíamos visto, chicos?
¿Qué nervios o pares craneales habíamos visto? El nervio trigémino, el nervio facial, em, Ya. ¿cuál más será? El coclear, el ocular y no me acuerdo cuáles más eran. Coclear, ocular y facial. ¿No ve? Y parte de la emergencia del acústico, que también se lo denomina coclear o acústico. Ahora, sus funciones de esta estructura. Una es la de conducción. En el último corte hemos visto que nacen muchos haces que van a traer y llevar información de estructuras superiores a inferiores o viceversa. Entonces va a tener la función de la conducción nerviosa para mandar la información de una a otra estructura. Luego habíamos visto que va a controlar funciones vitales a través de lo que es sus pares craneales, como el nervio vago, pero también va a tener una interconexión con funciones viscerales que tienen que ver con el control cardiovascular, en lo que son las funciones de el impulso y descenso de la circulación arterial y lo que es el control de los flujos respiratorios a través del nervio vago. Ahora también tiene una función de estabilización corporal porque habíamos visto que tiene un control sobre el sistema musculoesquelético que permite controlar los procesos de estabilización cuando nos mantenemos de pie. Ahora, por otra parte, esta estructura va a tener una estrecha relación con lo que es el sistema de asociación. ¿Qué quiere decir cuando hablamos del sistema de asociación? Va a estar muy ligado a lo que son actividades relacionadas con las emociones. ¿Qué quiere decir? Que va a permitir controlar a través de nuestras emociones los ritmos cardíacos. Cuando ustedes estén tristes, el ritmo cardíaco se va a hacer más lento y cuando ustedes estén más alegres, el ritmo cardíaco va a ser más alto, ¿no es cierto? Entonces, integra una función visceral con una función psicosocial, ¿no? Que es una emoción de alegría, tristeza u otras. Además de eso, nos va a permitir lo que es el control, como les había dicho, del latido del corazón, regulando los ciclos cardíacos. Y estos ciclos cardíacos también van a estar muy asociados a funciones propiamente viscerales, como habían sido el control del sueño y de la vigilia y de la conciencia, ¿no? Entonces, funciones, si ustedes tienen una alteración del sueño, por ejemplo, quiere decir que una estructura del puente del Barolio no está haciendo buena interconexión, por eso ustedes están siempre con sueño o con insomnio, no pueden estar, no pueden conciliar el sueño. También está asociado a lo que es la conciencia. A veces cuando sufrimos una emoción fuerte o recibimos un impacto traumático, un golpe, perdemos la conciencia, ¿no es cierto? Y cuando se pierde la conciencia, nuestro puente de Barolio está sufriendo algún tipo de afección, ya sea por trauma directo o por un bloqueo en sus núcleos eh, protuberenciales, por así decirlo. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? ¿Queda claro las funciones de lo que es el puente de Barolio? ¿O hay alguna duda? Chicos, ¿alguna duda? Repito entonces, vamos a ir armando con ustedes. ¿Por qué tiene la función de conducción, Dayana, el puente de Baroli?
hemos visto que tiene varias funciones. ¿Por qué tiene la función de conducción el puente de Barolio, Dayana? No hay Dayana. José Carlos, ¿por qué tiene la función de conducción el puente de Barolio? O protuberancia. Es la que nos ayuda a controlar las funciones motoras. No, no propiamente, sino habíamos dicho que tiene la función de conexión, porque de esta estructura van a nacer haces fibróticos que van a llevar información de corteza cerebral al sistema periférico y lo propio, traer información del sistema periférico para que el cerebro ejecute alguna respuesta. Por eso tiene la función de conducción y por eso habíamos visto que hay el nacimiento de una gran cantidad de fibras en esta estructura. Ahora, ¿por qué decimos que tiene una función visceral, Rudy? Esto sería, Alicia, debido a que este controla los, tiene un control cardiovascular. Ya tiene control sobre las funciones cardiovasculares en cuanto al ritmo y al pulso cardíaco y lo que son los ritmos respiratorios. ¿Por qué tiene una función estática, Helen, esta estructura? Una función estabilizadora, esta estructura. No hay Helen. Soledad, ¿por qué tiene una función estabilizadora esta estructura? Nada. Tiene una función estabilizadora esta estructura porque tiene una interconexión con el cerebro. Y gracias a esas interconexiones nos va a permitir estar de pie y en una posición sólida sin caernos o tratar de generar una desestabilización lateral, ¿no es cierto? Como unos temblores o como una sensación de mareo, ¿no? Nos permite mantenernos en esa posición. ¿Por qué tiene una función de asociación, Nicole? ¿Por qué habíamos dicho que tiene una función de asociación? La protuberancia o puente de Barollo. Porque asocia lo que es la función psicosomática con la función visceral, sería, Licen. Ya, porque a través de las emociones va a modificar el ritmo funcional de lo que es el corazón y la respiración, ¿no es cierto? Por eso les decía que cuando estamos tristes o deprimidos, nuestro ritmo cardíaco es bajo, ¿no es cierto? Y esa función de asociación visceral con lo que es la parte psicosomática también está interconectada por el puente de Barollo. O al revés, ¿no? Si estamos emocionados, felices, contentos, nuestro ritmo cardíaco se acelera y está asociada a esa emoción que estamos sintiendo. Bien, con esto terminamos lo que es protuberancia o puente de Barollo. ¿Qué vamos a hacer después del recreo? Van a hacer un esquema, ya sea con plastilinas, con fideos, con plastoformo, con dibujitos y elementos que puedan montar, van a armar lo que es un puente de Barolio y me van a describir tanto la configuración interna como la configuración externa de esta estructura.
Para eso van a tener hasta, ahorita son las 9:45, hasta las 10:30 van a tener para armar su configuración interna y externa del puente de Barolio y cada uno va a empezar a exponer. ¿Alguna duda o alguna pregunta? Licen, en la configuración interna vamos a hacer las 4 divisiones. Y Las los 4 cuatro cortes. Los 4 cortes. En total serían 5 no, 5 Son imágenes 4, en las que tenemos que explicar. sí, 4 Más la cortes y en la configuración externa tal vez podrían hacerlo, mostrarme la cara anterior y posterior nada más, ¿no? Porque no es difícil. La configuración externa es muy, muy sencilla. ¿Alguna duda más, chicos? De todas formas, voy a ahorita habilitar en la plataforma las diapositivas para que puedan verlas. Y tienen ahí el texto guía y también tienen ustedes, supongo ya sus libros del doctor González. Entonces, nos vamos a volver a conectar a las 10:30. Les voy a mandar un mensaje al WhatsApp para decirles, chicos, ingresen de una vez para empezar las exposiciones de esta estructura, ¿ya? Entonces, sean creativos a la hora de realizar. Hay mucho material en sus casas que pueden usar. Así que nos vemos a las 10:30. Si no hay más dudas. Bien, entonces nos vemos 10:30, chicos.